Hoy vamos a tener la parte número 165 de Preparando el Gobierno Mundial. Vamos a basarnos solo en 3 noticias. Una tiene que ver con cuestiones de desgracias climáticas y demás, y esa agenda famosa, la del 2030. Pero después 2 noticias que tienen que ver directamente con ecumenismo interreligioso. Por un lado con budismo, por otro lado con los coptos de Alejandría. Y como siempre decimos, parecen cosas que no tienen nada que ver una con otra, pero tienen una misma conexión, un mismo objetivo. Y el Vaticano no para de trabajar para conseguirlo. Vamos a ver en qué consiste. Hoy solo vamos a mostrar 3 noticias. 3 noticias que tienen que ver con la Agenda del Desarrollo Sostenible, por todo lo que llega a implicar, y también otras 2, con ecumenismo. La portada ya nos irá mostrando un poco lo que se va a desarrollar en la conferencia de hoy. Una vez más, cosas que parece que no tienen conexión, cuando ya sabemos todo lo que hemos conocido a través de estos años y hemos podido ir mostrando, vemos que una vez más, evidentemente, todo está conectado. Todos son piezas del mismo puzzle, aunque no se parezcan en nada, pero todas van encajando, sin lugar a dudas. Bien, empezamos por esto, la Agenda 2030. La ONU alerta de la espiral de autodestrucción que amenaza a la humanidad. Era una noticia de este 1 de mayo. Las proyecciones indican que para 2030 se registrarán cada año 560 desastres naturales de media y gran escala. Por tanto, ya vemos que hay un año en el cual empiezan a basarse para ver cómo irán todas las cosas. Agenda 2030, y aquí nos dicen, para el año 2030 pasará esto. Desastres naturales increíbles. La verdad es que ni ellos mismos son conscientes de lo que están diciendo. Porque por más que se imaginen que esto es, o van a decirnos por causa de lo que hace el ser humano, etcétera, etcétera, hay mucho más. Las profecías nos hablan que no solo va a ser por cuestión humana, es que va a bajar de todo, porque los castigos de Dios se irán mostrando también. Y todo esto, evidentemente, hasta el retorno de Cristo. Por tanto, no podemos esperar que estas cosas se van a solucionar, ni mucho menos, porque sería contradecir la palabra de Dios, y más cuando sabemos los planes de Satanás a través de sus esbirros para conseguir ciertos fines. Lo peor es que se les va a complicar a base de bien a los impíos. Bien, mirad un poco a resumen todo lo que se está marcando de los cataclismos al respecto. Una espiral de autodestrucción se cierne sobre la humanidad si no cambiamos la percepción del riesgo de desastres naturales. Fijaos que todo es una autodestrucción, ¿eh? Sí, por un lado sí, y así será hasta el final, pero por el otro lado también bajarán cosas que no es de autodestrucción, sino de destrucción enviada por parte del Señor, porque no se está haciendo lo que se debe hacer ni se hará. Y el Señor va a poner marcando claramente las pautas a todos en su sitio. Esta es la conclusión a la que llega el informe de evaluación global GAR 2022 titulado Nuestro mundo en peligro, transformar la gobernanza para un futuro resiliente, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Los especialistas concluyen que anualmente se registraron entre 350 y 500 desastres de media y gran escala a nivel global en los últimos 20 años. Las proyecciones indican que el número de este tipo de fenómenos llegará a ser de 560 anuales o de 1,5 diarios para 2030. En concreto, se pronostica que el número de sequías podría incrementarse más del 30% entre 2000 y 2030, mientras la cantidad de temperaturas extremas se ha elevado y podría casi triplicarse en 2030 en comparación con 2001. En el último decenio disminuyó el número de afectados y de víctimas mortales por desastres naturales. Sin embargo, la escala y la intensidad de los cataclismos van en aumento. Así, en los últimos 5 años se registraron más decesos y damnificados por desastres que en el quinquenio anterior. Los autores del GAR 2022 vinculan el número de desastres existentes con una percepción errónea del riesgo que se basa en el optimismo, la infravaloración y la invencibilidad,
lo que se traduce también en desaciertos a nivel político, financiero y de desarrollo, se detalla en el comunicado de la UNDR. El mundo necesita hacer más para incorporar el riesgo de desastres en la forma en que vivimos, construimos e invertimos, ya que está llevando a la humanidad a una espiral de autodestrucción. Debemos convertir nuestra complacencia colectiva en acción. Juntos podemos frenar el ritmo de los desastres evitables mientras trabajamos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para todos en todas partes, acentuó Amina J. Mohamed, vicesecretaria general de la Institución Mundial. Por tanto, sí, esto tiene que ver con la Agenda 2030. El desarrollo sostenible, esos objetivos, 17 en concreto, y como el panorama es el que es y ya ellos anticipan lo que será, esto hay que cumplirlo sí o sí. Y ya sabéis que, claro, esto procede de la ONU, este objetivo o estos objetivos, pero que todo ello se basa en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que es el que mueve toda la cuestión. Y si uno no sabe nada, dice, qué bien, cómo trabajan por la humanidad, claro, quieren el bien del mundo. Y el Papa el que más, porque es el que ha promocionado todo esto, para que después se implemente en la ONU y se haga para todo el mundo. Qué bien suena, ¿eh? Una vez más, como salvador del mundo, cuando en verdad ya sabemos la que está liando y la que va a liar. Él y el que pueda venir detrás de él como Papa, porque el Vaticano es la institución en sí, no es solo una persona. Y luego, bueno, claro, nos empiezan a hablar de lo que debería hacerse para mitigar todas estas cuestiones, para evitar la autodestrucción. Y hay unos consejos y ejemplos. El documento aborda también el cambio climático y el alza de fenómenos meteorológicos extremos como consecuencia de él. En particular, se insta a elaborar los presupuestos nacionales teniendo en cuenta los riesgos y la incertidumbre. Para reducirlos se propone igualmente reconfigurar los marcos legales y financieros. Por otra parte, se ofrecen ejemplos exitosos que contribuyen a la disminución de desastres. En particular, destaca en el caso de Costa Rica y su introducción en 1997 del impuesto sobre el carbono en los combustibles. Aparte de los beneficios económicos, el país logró frenar la deforestación. Al mismo tiempo, apostó con éxito por las energías renovables, que en 2018 constituían el 98% de la electricidad producida. Y recordad, como ya dijimos en su momento, que Costa Rica iba a ser precisamente motivada para ser ¿el qué? Pues el ejemplo para el mundo entero. Y vimos cómo enseguida el Vaticano precisamente hizo eso. Bien, pues gracias a Dios que precisamente en Costa Rica pudimos presentar las verdaderas consecuencias de cambio climático y de desastres y otras cosas que hay, que no es solo lo que nos dicen, y hay mucho más. Por tanto, si no habéis visto esas conferencias, buscarlas en nuestra web del Gran Engaño, las vais a hallar, y vale la pena que conozcáis los datos que allí se muestran porque son impresionantes y que destapan muchas cosas que la mayor parte de gente desconoce y que evidentemente los medios de comunicación no van a decir ni pío. Bien, pero ya veis cómo se pide una reforma financiera también al respecto, porque todo esto, claro, no es calderilla, es muchísimo dinero en inversiones que hay que hacer. Por tanto, hay que hacer cambios en los servicios financieros también. Todo esto va a llevar a un cambio a nivel mundial y ya veis que mientras se nos está hablando de tanto proteger el planeta, etcétera, etcétera, resulta que hay unas guerras que son motivadas por los mismos, que hacen unas destrozas brutales y eso, con tanto bombazo y demás, ¿no afecta también al resto del mundo? Pues evidentemente que sí, y en todos los sentidos, ¿eh? No solo a cuestión de nivel climático, etcétera, etcétera, por supuesto. Bien, pero ya ves, esto es una parte del puzzle, cómo se trabaja para conseguir ese objetivo. Pero ese objetivo, ya sabéis, tiene en consecuencia llevar a la ley dominical, porque va a ser también una forma de arreglar todo este tipo de problemas y muchos más. Y eso también está en la encíclica Laudato Si, donde se basa precisamente la Agenda 2030 de la ONU. Y si eso lo desconocemos, pues vamos listos. Una vez más, si no habéis visto también lo que presentamos sobre la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que si no recuerdo mal eran 5 temas, miradlos bien porque veréis lo que allí se incluye y veréis cómo no os miento.
Bien, y ahora las otras dos noticias que tienen que ver con un ecumenismo interreligioso. Sí, otra pieza más del puzzle, del mismo puzzle. Era noticia de este 1 de mayo. Vaticano publica mensaje por fiesta del Vesak, día de la iluminación de Buda. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso en el Vaticano envió un mensaje a los budistas en ocasión de la fiesta del Vesak, la principal celebración del budismo en la que se recuerda la iluminación de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Se cree que fue en el día de Vesak, hace 2500 años, exactamente en el año 623 a.C., que nació Buda. Asimismo, en este día Buda se dice que alcanzó la iluminación y también fue el día que falleció a los 80 años de edad. Este 2022 la fiesta se celebrará el viernes 6 de mayo, con lo cual ya se ha producido. En el texto titulado Budistas y cristianos, juntos en resiliencia esperanzada, se recuerda que este tiempo se destaca porque la humanidad afronta varias crisis, como la pandemia del COVID, los desastres naturales y diversos conflictos que siguen derramando sangre inocente y provocan gran sufrimiento. Qué interesante, antes hemos visto lo de los desastres naturales, aquí nos hablan también de lo del COVID, que ya hemos visto a lo largo de toda esta serie de Preparando el Gobierno Mundial, las noticias de actualidad en relación con la profecía, cómo todo esto va ligado al mismo juego. Y claro, después encima los diversos conflictos donde se derrama sangre inocente y provocan gran sufrimiento, las guerras, y como no, centrados especialmente en Ucrania. Y todo esto para decir que budistas y cristianos deben ir de la mano en resiliencia, o sea, resistiendo con esperanza. Una vez más, cualquier cosa va bien para el ecumenismo. Y eso sí, se aprovecha esa fiesta, ya veis de qué tipo, de una iluminación de Buda, para que todo converja. Tristemente hay todavía algunos que usan la religión para justificar la violencia, señala el texto firmado por el presidente del Pontificio Consejo y su secretario, cardenal Miguel Ángel Ayuso y monseñor Kodetubaku Indunil, respectivamente. Sí, la religión justifica la violencia. Bueno, esto, claro, se ha visto mucho en temas de los países musulmanes, se ha visto mucho ahora. ¿Con quién? Con el patriarca Kirill, sí, de Rusia, hacia el tema de Ucrania, y que el Papa se ha molestado por eso. Pero atentos porque, si Dios quiere, mañana vamos a presentar algo que tiene que ver una vez más con el Papa y el patriarca Kirill. Y todo esto, el papado, claro, muestra que no puede ser, y esto va en consonancia también con las creencias budistas, que todo parece muy bueno, ¿verdad? Una vez más, ¿qué conexión tienen entre unos y otros? Solo lo que parece que es bueno y el espiritismo, tanto como queráis. Sí, en los dos lados, y ya lo hemos mostrado en los temas de puertas dimensionales. Ante estas realidades, prosigue el mensaje, la búsqueda por soluciones verdaderas sigue siendo ardua, ya que el deseo de la riqueza material y el abandono de valores espirituales han llevado a un declive moral generalizado en la sociedad. Una vez más, acordaos de esto. La profecía dice que el papado cogerá el poder a través de la moral. ¿Y con quién está enlazándose ahora también en este tema? Ya lo veis, con los budistas. Y no solo con los budistas, evidentemente el ecumenismo entra en esto mismo con tantos y tantos lados distintos de tantas confesiones religiosas cristianas y no cristianas. Hay que volver a la moral. De hecho, una vez más, estad pendientes porque hoy en Estados Unidos ya han dicho que tumbaban de momento lo que Joe Biden y los suyos han querido frenar, y es que el tema del aborto ya pase a ser sancionado, que no pueda ser una cosa libre y abierta como era hasta ahora. Ha sido un duro golpe, dicen, para Joe Biden y los suyos. Bueno, aún no se ha terminado de decidir todo, pero probablemente pasará lo que debe pasar por profecía, que se va a volver a la moral. Sí, evidentemente una falsa moral, pero moral, al fin y al cabo, tal como lo va a entender la mayor parte del mundo, porque esto es un desmadre a todos los niveles y esto no puede ser. Y recordad que la culminación de llegar al tope de la moralidad va a ser implementar el domingo como día de reposo para también solucionar eso. No olvidéis la profecía,
porque todo está delante nuestro. Como budistas y cristianos, nuestro sentido de responsabilidad moral y religiosa debe motivarnos a sostener a la humanidad en la persecución de la reconciliación y la resiliencia y ser lámparas de esperanza para el mundo. Fijaos que aquí nadie impone lo suyo por encima del otro, de eso se trata este ecumenismo interreligioso también, ¿eh? Pero todos juntos, todos unidos, en la verdad, no, eso va a ser lo de menos. Pero hay tanto que les une, sobre todo el espiritismo, pues es normal que se muestren al mundo así. El mensaje del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso resalta luego que Buda y Jesucristo dirigen a sus seguidores a los valores trascendentes, aunque de formas diferentes. Las nobles verdades de Buda explican el origen y las causas del sufrimiento e indican un camino óctuple que lleva al cese del sufrimiento, explica el texto del Vaticano. ¿Y las creencias que expone Buda son las mismas que Jesucristo para llegar a esto y a la verdad absoluta? No, para nada. Bueno, tienen coincidencias en cosas, normal, pero nada de nada a la hora de la verdad. Y en cambio esto al Vaticano le importa un bledo. ¿Todo para qué? Para el ecumenismo. Por tanto, están equiparando a Buda y Jesucristo. Si se practica la enseñanza, es una cura para la avaricia incesante que llega a la codicia y a los juegos de poder, añade. Por su parte, el Evangelio nunca sugiere la violencia como respuesta. Las bienaventuranzas proclamadas por Jesús nos muestran cómo ser resiliente, dando prioridad a los valores espirituales en medio de un mundo que enloquece. Los cristianos, destaca, son bendecidos porque, pese a las dificultades presentes, confían en la promesa de Dios de felicidad y salvación. El mensaje del Vaticano indica luego que podemos ayudar a que la humanidad se haga resiliente, y dale con la palabrita, desenterrando los tesoros escondidos dentro de nuestras tradiciones espirituales. Fijaos, dentro de nuestras tradiciones espirituales. ¿La tradición es lo mismo que la sana doctrina? No, Pero ya veis en qué van a ir a parar siempre, a eso, tradiciones. Para los budistas, el noble camino óctuple puede desarrollar compasión y sabiduría para afrontar las preocupaciones sociales. Para los cristianos, la esperanza es uno de esos tesoros. Pero hay una gran diferencia entre unos y otros. Entre los auténticos cristianos es Cristo, buscar al Señor, con fe, haciendo su voluntad, dando el mensaje final y de todo lo que se viene especialmente. ¿Para los budistas es eso también? Va a ser que no. Y para los católicos, pues este paso también va a ser que no. Para concluir, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso destaca que estamos convencidos de que la esperanza nos rescata del desaliento y exhortó a trabajar juntos por un mejor mañana. Y las profecías a la porra, ¿verdad? En definitiva es lo que nos están diciendo, trabajar juntos por un mejor mañana cuando sabemos que el mejor mañana solo vendrá después de la segunda venida de Cristo. Antes va a ser todo un fiasco, un churro. En fin, como siempre, ¿qué forma de interpretar las cosas de la palabra de Dios? Un desastre. Pero otra noticia más. Francisco Atahuadro II, la amistad es el camino para la unidad de los cristianos. Era noticia de este 10 de mayo. Hoy, en la 9ª jornada de amistad entre coptos y católicos, el pontífice expresa ¿a quién? Al Papa copto ortodoxo de Alejandría su sincera gratitud por los lazos espirituales que unen a la sede de Pedro y a la sede de Marcos. Fijaos, se dividen los dos famosos del Evangelio entre unos y otros para, en definitiva, después ir a lo mismo, juntarse, ser ecuménicos. El Papa Francisco aseguró su permanente amistad en Cristo al Papa de Alejandría, Atahuadro II, patriarca de la Iglesia copta ortodoxa de Alejandría, patriarca de la sede de San Marcos. Nuevamente el 10 de mayo, aniversario del histórico encuentro entre el Papa Pablo VI y el Papa Shenouda III, el 10 de mayo de 1973, el Santo Padre, en una breve misiva, manifestó su alegría por los lazos espirituales que unen a la sede de Pedro y a la sede de Marcos. Fijaos que con estos
ortodoxos coptos de Alejandría, parece que las cosas van bien, un buen camino de ecumenismo. No está pasando lo mismo con los ortodoxos rusos y con los de Ucrania a medias. En fin, veremos cómo va la cosa, pero de momento con este parece que la cosa va bien. En esta novena jornada de amistad entre coptos y católicos, Francisco se remite a las palabras de Jesucristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, citan Juan 15:14, para expresar la continuidad de nuestra peregrinación de fraternidad cristiana, especialmente cuando se prepara la celebración del 10º aniversario del encuentro entre Francisco y Tavadros en Roma y el 50º aniversario del encuentro entre el Papa Pablo VI y el Papa Shenouda III. Recordad que los ortodoxos coptos también tienen un papa, aunque, claro, no es tan reconocido a nivel mundial como puede ser el Papa de Roma. En efecto, el 10 de mayo de 2013, el Papa y el Patriarca Tavadros II se reunieron por primera vez en el Vaticano. Tras este encuentro se instituyó la Jornada del Amor Fraterno entre ambas iglesias, Fratelli Tutti, ¿no? Posteriormente, el 28 de abril de 2017, el Papa Francisco visitó a Tavadros en la sede del Patriarcado Ortodoxo Copto en El Cairo, o sea, en Egipto, donde ambos líderes religiosos firmaron una declaración conjunta. La amistad es el camino más seguro para lograr la unidad entre los cristianos, pues en ella vemos el rostro de Cristo mismo, que ya no nos llama siervos sino amigos y que ruega que todos sean uno, escribió el sucesor de Pedro al patriarca de San Marcos. Igualmente pide la intercesión de San Atanasio, cuya vida y enseñanza inspiran a nuestras dos iglesias, para que las guíen el camino hacia la comunión plena y visible. Y cuesta entender que estén separados por años y años, católicos y coptos, etc. ¿Por qué? Porque en definitiva ya veis que les une el espiritismo. ¿Y qué les va a unir el espiritismo? ¿Qué hacen? Invocan a un muerto, Atanasio. Si está muerto, ¿cómo va a interceder por nadie? Una vez más, creencia espiritista. Bueno, y la gente creerá, sobre todo de ellos, que esto es una realidad, que pueden interceder por nosotros los muertos que están en el cielo. Mentira, no están en el cielo. Los que van a ser salvos no resucitan hasta la segunda venida de Jesús. Eso está clarísimo en la palabra de Dios. Por tanto, todo el resto es un rollo espiritista metido en el cristianismo. Nada que ver con la auténtica palabra de Dios. Querido hermano en Cristo, al acercarnos a la solemnidad de Pentecostés, rezo para que el Espíritu Santo nos una más que nunca y derrame sus dones de consuelo sobre nuestra sufrida familia humana, especialmente en estos días de pandemia y guerra, expresa el pontífice, como unen el COVID con lo de Ucrania. Al concluir, el Papa asegura al Patriarca Tavadros su constante cercanía espiritual y su constante oración por su bienestar y serenidad. Qué interesante, viene crisis, viene pandemia, viene guerra, y esto creéis que todo es casualidad, ¿no? ¿En serio? Una vez más, si no sabemos todo lo que hemos ido mostrando, de nada nos enteraríamos y nos tragaríamos a la perfección todos estos discursos solemnes que tan bellos suenan para la paz mundial. En definitiva, preparan el gobierno mundial y ese ecumenismo es vital para esto. Y nosotros terminamos aquí, porque estamos hablando que el ecumenismo servirá para unir, el espiritismo es una gran base para eso, pero recordad, la finalidad es el domingo y todos van a acceder a tener ese día de reposo y por tanto eso es lo que se va a implementar y es lo que hará la desgracia absoluta y final en este mundo. Y sobre todo para cargar contra el pueblo de Dios que siga fiel al sábado, que siga fiel a las auténticas enseñanzas del Señor, de toda la Biblia. Y luego ya sabemos que después de eso, a pesar de toda la desgracia que se vendrá a este mundo, porque esto no lo para nadie, vendrá nuestro Señor a liberarnos. Al fin, por fin, después de 6000 años de pecado. Maranata 2031. Es nuestra fecha más anhelada. Que Dios os bendiga.